A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. No es primera vez que en el país existe la sensación de que estamos pasando por una ola de delincuencia totalmente desatada. Hay una cuestión objetiva, sí, que el crimen en Chile, el crimen organizado, la delincuencia cambió brutalmente en los últimos 4 o 5 años. Es un hecho de la causa. Hay estadísticas, hay evidencia empírica respecto del tipo de secuestros, extorsiones, asesinatos, cobradas de cuentas. Ahora las mexicanas, como conocíamos los más viejos, son casi un juego de niños. Para hablar de esto estamos al teléfono con Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, ex alcalde de Estación Central, o sea, con una nutrida experiencia en el tema de la delincuencia. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación, muy buen día. Buenos días, Quique, un gusto de saludarte y estar también en tu programa. Rodrigo, una pregunta. Usted fue ministro del Interior. El ministro del Interior en la mañana se enfrenta todos los días a un nivel de suceso increíble. ¿Cómo se planifica en terreno el día a día en la lucha contra la delincuencia? ¿Qué se hace? ¿Se habla con carabineros, con la PDI? ¿Hay una planificación semanal, diaria? ¿Cómo es? Mira, aquí vamos a tocar varios temas, Quique, si el tiempo lo permite, pero efectivamente uno como ministro del Interior, no sé, a las 5:30 de la mañana recibe un reporte muy temprano, con un listado ya filtrado ya de todos los sucesos que se han cometido en todo Chile. Pero esa es la consecuencia muchas veces de una planificación o una falta de planificación o de situaciones que por supuesto uno espera que no pasen y pasan, y hay muchas cosas que no pasan también por una buena planificación, que son las que no se ven y las que nadie celebra, digamos, claro. ¿no? Pero siempre podría ser peor. Claro, porque en definitiva uno es lo que yo siempre lo digo, una situación es lo que pasa y otra cosa es lo que no pasa, sí, ¿no? Sí. Y lo que no pasa muchas veces es invisible. Y no se lleva tampoco las portadas. El tema está en que, y aquí entramos en otro tema aquí que también es importante, por tu pregunta me lleva a eso, que es el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día el ministro del Interior, la ministra del Interior o quien lo ejerza, tiene 3 tareas que son titánicas. Una, ser el jefe de gabinete, que no es menor, pareciera una tarea menor, no es menor. La segunda es ver todo lo que es gobierno interior, que también es tremendamente complejo. Además las 3 subsecretarías, y después está el tema, o primero está el tema de la seguridad. Por lo tanto, si tú me preguntas, el día a día de un ministro de Interior hoy día se lo lleva un 80 o un 90% el tema de la seguridad. Por lo tanto, nosotros dejamos ingresado, justo antes de salir del gobierno, este proyecto, que yo espero que avance, más allá de las indicaciones de este gobierno, que algunas no me gustan tanto, pero en definitiva creo que es súper importante avanzar en un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿Para qué? Para que justamente esa pregunta que tú me haces de ese ministro o ministra del Interior pueda concentrarse en la planificación de lo que es el tema de la seguridad. Porque lo que pasa aquí es que tú puedes estar viendo un tema de seguridad y te llama el presidente a una reunión, o tienes las bilaterales, o tienes que preparar el consejo de gabinete, o tienes que recibir a los subsecretarios o ministros que vienen a pedirte por favor que los ayude en otras tareas. Entonces eso hace muy complejo el día a día. Lo mismo para el subsecretario. Entonces obviamente que hay una planificación, obviamente que las policías son parte de la mesa diaria de un ministro o ministra de Interior. Las planificaciones también, poner los objetivos, pero también hay que entender que la realidad de un ministro de Interior hoy día en Chile no da como está planificado, porque está planificado para otro tiempo y para otra lógica. Oiga, ¿y por qué se ha demorado este ministerio que se viene conversando hace largo rato en infinitos programas de gobierno, y parece, por lo que uno mira desde fuera, no parece ser una tarea demasiado engorrosa, ¿no? Una decisión política y voluntad política para hacerlo rápido y luego. Nosotros lo definimos de manera relativamente rápida en ese momento, dejamos ingresado el proyecto. Este gobierno le hizo indicaciones, lo cambió en un buen porcentaje, está bien, cada gobierno le quiere dar su mirada. Pero hay definiciones políticas, por ejemplo, qué queda en interior y qué queda en seguridad, ¿ah? Porque no es que se agregue un nuevo ministerio, o sea, no es que se sume un nuevo ministerio, sino que interior se fusiona con la SECPRE, eso por lo menos es la lógica, ¿cierto?, y generar el centro de gobierno. Y en el caso de seguridad, nosotros proponíamos que se mantuviese obviamente la subsecretaría del Interior más prevención del delito,
pero que también fue una lógica que tratamos de instalar. Para nosotros era importante que Gendarmería pasara también a tener un estatus, ¿cierto?, al mismo nivel de Carabineros y la PDI. Pues está ahora Gendarmería depende de Justicia. De Justicia. Claro. Hubo en ese momento alguna oposición también de los sindicatos, de Gendarmería, hubo mucho ruido cuando nosotros planteamos esto internamente. Pero yo creo que el tiempo da la razón para pensar de que Gendarmería tiene que estar en el de las policías. Totalmente. Porque gran parte de lo que está ocurriendo hoy en día en la calle se planifica desde las cárceles. Claro, y ahí las labores de inteligencia que se pueden hacer son infinitas. Exacto. Y Gendarmería tiene una labor importante de inteligencia, pero que, bueno, ahí entramos en otro tema aquí, que a mi juicio la inteligencia está tan disgregada, ¿cierto? Que no es que la inteligencia en Chile sea mala, lo que pasa es que está demasiado atomizada. Claro, y no se comparte información. No se comparte porque no hay incentivos para aquello, y yo creo que, bueno, tampoco tenemos una legislación robusta en esa materia. Pero usted, cuando era ministro del Interior, ¿cuáles eran sus fuentes de inteligencia? Y obviamente no puedo entrar en detalles por una razón de seguridad, pero esas fuentes de inteligencia, ¿usted a esta altura las califica de de inteligencia sofisticada para tomar decisiones o no? Yo creo que cuando uno está sentado ahí, que uno tiene que ser hábil para poder obtener la mejor información de distintas fuentes. Esto como los periodistas. Claro. Uno tiene que tener efectivamente, yo en lo personal no me fío de solamente una fuente, sino que voy cruzando información, o eso es lo que yo por lo menos hacía. Encargaba algunos temas específicos a más de alguna repartición para ver cómo me llegaban de distintas partes, la iba comparando, porque me di cuenta que efectivamente, al poco tiempo me di cuenta de que lamentablemente la inteligencia está, insisto, el concepto, ¿cierto?, está atomizada o disgregada, y eso no es algo que uno pueda echar mano rápidamente. Uno tiene que, con la información que uno tiene, que es mucha, uno tiene que separar la paja del trigo y tratar de focalizar y poner mucho foco en lo que uno le interesa. Por ejemplo, en algún momento, a mí me interesó, y también eso, mi pasado como alcalde, me interesaba mucho desbaratar algunas bandas que ingresaban a Chile de fuegos artificiales. Acuérdate que fue un gran tema en algún momento, bueno, sigue siéndolo, pero en un momento, las barras bravas, exactamente, ¿no? Y logramos llegar justamente a partir de distintos informes que pedí, y le pedí a una de las policías que también hiciera algunas acciones. Desbaratamos una banda, a propósito de las cosas que no se saben nunca y que no pasan. Desbaratamos una banda que tenía en el sector de Franklin, no me acuerdo, decenas de bodegas, y tenían como fachada unas cajas de zapatillas o zapatería, cajas de zapatos, digamos, y atrás de eso tenían, no me acuerdo tampoco, pero toneladas que yo pedí que me calcularan qué hubiese pasado si es que eso explotaba y volaban 5 cuadras a la redonda. Volaba, o sea, era una explosión en el pleno centro de Santiago. Entonces, y podría haber pasado, y podría haber pasado, pero claro, a propósito de las cosas que no pasan, claro. Y entonces, efectivamente, y nosotros siempre también, porque uno cuando está en estos cargos también uno tiene que reírse un poco. Acuérdate cuando nos tocó cuidar la única elección que se ha hecho en 2 días, y los pronósticos de que se iban a robar los votos en la noche, que iban a... Sí. Era que tenían que hundir los apoderados dentro. Pero todo decía que íbamos a tener una noche del terror. Y planificamos durante semanas esto, obviamente con Carabineros, con las policías, con el ejército. Planificamos y no pasó nada. O sea, no se robaron un voto, ni siquiera en la macrozona sur, no pasó nada. El otro día voy a una conferencia de prensa y nadie me preguntó por eso, digamos, me preguntaba otras cosas. Entonces, entre nosotros decíamos, bueno, si hubieran robado una mesa, hubiese sido obviamente el escándalo de la semana. La planificación se hace importante. Yo no pongo en duda que la ministra Toá, que el subsecretario Monsalve tengan las mejores intenciones, que obviamente planifican y creo que sacan la mugre de esto, pero efectivamente a veces las señales son las complejas, y ahí uno puede tener un matiz con las señales que ha dado este gobierno. Yo creo que este gobierno perdió el primer año enterito, dando malas señales en materia de seguridad, y a lo mejor la planificación también el primer año no fue la correcta. Sí, además hay un tema que existe cierto delay entre la política pública de represión de la delincuencia y la irrupción de nuevas formas de delincuencia, porque hay cuestiones, no sé, a mí en la PDI me decían que uno de los mayores problemas es que hay delincuentes que son fantasmas, en el fondo. ¿En qué sentido? En que
no están registrados en Chile, son indocumentados y por ende no existe registro de huellas digitales, nada. Entonces llegan al sitio del suceso, la policía agarran una huella, la pasan a la base de datos y no existe esa huella porque hay gente que entra, sale, que no está documentada. Entonces cuesta adecuarse a este nivel de delincuencia contemporánea que tenemos acá en Chile. Yo creo que hay varios factores en la línea de lo que tú dices, que lo primero, el uso de armas cambió radicalmente, ¿cierto? Sí. El arma ya no es la misma, son armas ya mucho más sofisticadas, armas de guerra en algunos casos, estas armas que nosotros también logramos terminar prohibiendo. No sé qué habrá pasado ahora, sería bueno hacerle seguimiento a eso. Nosotros prohibimos la venta en Chile de las armas de fogueo, ¿cierto? Que son réplicas, no sé si has tenido alguna en la mano, Quique. Y esas las pichicatean, ¿no? Sí. No, claro, entran a Chile, son réplicas exactas, pero vienen como fogueo, y por 100, 200 lucas una banda criminal en Chile la cambia, le cambia el cañón, le hace unos ajustes y queda disparando una munición real. Ahora, la vida útil de esa arma no es la misma, bueno, como tú quieras, es como comprar cualquier cosa media falsa, pero finalmente esa arma te puede matar, digamos, y de hecho muchos de los crímenes que ocurren son con esta arma modificada. Nosotros hicimos un trabajo ahí con el ejército, con todos los organismos que autorizan este tipo de ingreso a Chile, y logramos prohibir la venta, y con eso eventualmente por lo menos por aduana no pasaban. No sé qué estará pasando ahora con eso. Pero además de las armas, yo quiero poner otro tema que lo veo poco en el análisis, que tiene que ver con, no voy a hablar de la salud mental del delincuente, porque eso puede sonar para algunos un poquito, sino que voy a hablar del juicio realidad, alterado de los delincuentes de hoy en día, que no tiene nada que ver con el juicio de realidad que tenían otros delincuentes. Cuando tú decías, cierto, que añoraba otro tipo de práctica que parecen hoy día como una cosa media lúdica. Bueno, el juicio de realidad hoy día de un menor de edad que está absolutamente drogado, que tiene otros problemas, es un juicio de realidad absolutamente alterado. Claro. Con un arma en la mano que es distinta al arma hechiza también de los 90. Entonces tiene un arma de grueso calibre, de alto estándar, porque además las armas para los delincuentes es un símbolo de estatus. Sí. Entonces hoy día las armas modificadas estas por 230 lucas pueden parecer una muy buena arma, entonces ellos se van alumbrando con esto. Entonces un arma de alto poder de fuego en un menor de edad absolutamente drogado, y aquí me acuerdo, cierto, a propósito de lo que ocurrió con este niño lamentablemente asesinado, cierto, en Padre Hurtado. Yo me acuerdo que estuve con los papás de Tamara, cierto, también tenía 5 años. La mamá de Tamara hizo todo lo que dice el manual que tiene que hacer una persona, paró, entregó todo, y un cabro chico drogado dispara su arma igual. Claro. Entonces el juicio de realidad aquí, lo que está pasando por la cabeza del delincuente, yo no lo veo en el análisis, pero está absolutamente alterado. Son personas que están con un deterioro que no existía también hace 15 o 20 años o 30 años atrás, y que también hay que meterlo en la juguera en el análisis, porque tenemos delincuentes que son temerarios, que se criaron en barrios, familias muy disfuncionales. Tal vez el disparo es algo natural, tal vez, no sé si vendrá también de esta lógica del videojuego, que dispararle a todo el mundo y matar a todo el mundo también es algo absolutamente natural, y se junta con lo que tú dices. Porque cuando un país tiene políticas públicas en prevención, por ejemplo, no sé, deporte, música, cultura, buena educación, un barrio transformado, tú estás apostando que esa generación que nace ahí, que crece ahí, tenga oportunidades. Pero si el sicario entró hecho y derecho por Colchare a los 30 años, tú como Estado no tienes control de su vida, no tienes control de su pasado, no tienes control de ninguna política pública que pudo haber afectado en una buena dirección su vida. No sé si se entiende. Claro. Entonces tú puedes apostar en políticas públicas a quien está hoy día viviendo en Chile, pero no puedes apostar en políticas públicas al tipo que entró y el otro día estaba matando por 200.000 pesos, digamos, a alguien acá en Chile, digamos, ¿eh? Estamos conversando con el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ex alcalde de Estación Central también. Ministro, cuando estamos repitiendo como mantra que el crimen organizado, ¿podría usted, según su experiencia, según la información que recabó cuando estaba en el Ministerio del Interior, hacer un perfil de la delincuencia como crimen organizado? Porque uno piensa en crimen organizado inmediatamente la mafia, las películas de Netflix, todas estas bandas dirigidas por unos factotum que escalan y que tienen influencias también en el mundo político.
Pero dice la policía o la inteligencia que, claro, antes eran clanes familiares que trabajaban en algunas poblaciones y esto se expandió, pero uno no logra hacerse la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de crimen organizado. Estamos hablando de estructura que tiene que ver todavía, a mí, gran parte, yo iba mucho a cuando se apartaban bandas, ¿cierto? Yo iba mucho a la PI a hacer el punto de prensa ahí y siempre revisábamos. En general, tiene mucho también que ver con clanes familiares, pero ya es más extendido. O sea, el núcleo muchas veces tiene que ver con familia. Después tienen, por así decirlo, los subgerentes, por así decirlo, así fuera una estructura de una empresa, son personas ya no familiares, muchas veces ya son bandas mixtas con integrantes chilenos, extranjeros, con vinculación transnacional. Eso Kiki, yo creo que es importante, sí. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando ingresa la droga por la zona norte, por el extremo norte, ya hay una vinculación con los carteles internacionales. Después se hace el trasvasije un camión, por ejemplo, no sé, en Antofagasta, y ese camión viene por la ruta 5 hacia Santiago, con un chofer que le pagan una cantidad impresionante de plata, pero ese chofer no conoce, obviamente, al cabecilla o al gerente general de todo esto, y quien recibe también está muy atomizado. O sea, hay una estructura, hay una estrategia, hay ocultamiento. O sea, cuando se habla de crimen organizado tiene que ver con eso, con capacidades que antiguamente no tenían, porque era una persona o un par de personas que asaltaban cierto un almacén y una cosa muy puntual. No digo no sea grave, pero acá me tocó ver empresas de papel, de fachada, por ejemplo, en el norte, empresas de constructora, por ejemplo, que tenían estos camiones betoneros, ¿cierto? Y dentro del camión betonero venía la droga a Santiago, entonces tenían todos sus papeles como que estaban construyendo y estaban trasladando materiales, o sea, y las personas que trabajaban para ellos no se conocían muchas veces entre sí, había una persona que vinculaba, cambio de vehículos, cambio de patente, o sea, hay una estructura y una lógica y una logística muy acabada, muy refinada, o mucho más refinada por lo menos que. Y ahí siempre la triada de la arma, la droga y la violencia, o sea, ese triángulo, esa triada que está muy presente cada vez más en el crimen organizado. Claro, y además el lavado de activos para blanquear la plata. Exacto. Exacto. Y por eso hay que tener cuidado cuando uno habla de carteles, porque el cartel, técnicamente, la definición es que tiene toda la fase productiva. Y en Chile son pocos los carteles que tienen todas las fases, desde la producción de la droga hasta la comercialización final, pasando por el transporte, pasando por el lavado activo, o sea, la integración vertical, como se dice en la economía formal. Exacto. Y por eso cuando decían que muchas veces estaban los carteles internacionales en Chile como una sucursal, no sé, el cartel de Jalisco, el Sinaloa. cartel Sinaloa. Hay que tener cuidado con eso, porque una cosa es que una banda chilena tenga una comunicación con Sinaloa para comprarle droga que llega por un barco y le llega cierto disfrazado de artesanía mexicana, y otra cosa es que el cartel de Sinaloa esté en Chile operando con esta integración vertical que tú dices. Y eso por lo menos a mí no me tocó verlo como una sucursal extendida, sino que habían vínculos transnacionales que permitían que hoy día, cierto, muy fácil para ellos, comprarle droga y los embarques los recibían en Chile otro tipo de organizaciones. Son tecnicismos, pero no menos graves. Obviamente el ingreso de droga a Chile es una... y ahí también me afectaba mi pasado como alcalde. Yo cada vez que iba a un puerto, hacíamos una... yo siempre pedía el valor, digamos, que tenía esa droga, el valor comercial. Y en general eran un promedio, a lo que me acuerdo, eran 20.000 millones de pesos, un embarque. Claro, que lográbamos 20.000. Entonces yo siempre decía, mira, 20.000 millones de pesos el presupuesto anual de una comuna mediana en Chile, todo el año. Todos los años lo que gasta una comuna mediana en Chile está aquí en el piso al lado de nosotros. O sea, para que uno se haga la comparación de cuál es el poder, no solamente de fuego, sino que el poder económico también que tiene esta patria. Rodrigo Delgado, hoy ha sido un gusto conversar, muy buena información, así que tengan un excelente día. Solamente a propósito de eso, aquí agregar una cosa. Estamos en la fase, cuando nos despertamos temprano y vemos, cierto, los ajustes de cuenta, todos los muertos que hay, en general lo que está ocurriendo es que las bandas se están matando entre sí, ¿ya? Lo peligroso que viene, y esto si uno revisa la experiencia de Colombia, México, Brasil, otros países, es que cuando baja el crimen, cuando baja el homicidio, las autoridades tienden a celebrar, y puede ser que lo que esté pasando es que una banda
determinada y haya tomado control territorial. Claro. Entonces no hay que celebrar cuando bajen los homicidios, hay que preocuparse porque esa banda podría tomar control territorial y lo que viene después es que empiezan ya a buscar a quienes los persiguen. Y ahí entran fiscales, jueces, ¿cierto? Incluso pueden ser alcaldes, que ha pasado en otros países. Por lo tanto, hay que seguir esto con mucha atención. Hay que tener una política robusta de Estado. Hay que sacar la calculadora chica de la mesa. Yo creo que esto debe ser una política de Estado y combatirlo obviamente con un acuerdo transversal y ojalá político, pero también de administración de la realidad. Eso, Kike. Muchas gracias, Rodrigo. Listo, cuídense. Buen Chao, fin chao. de. Chao.